El espejo de los condenados. Cuando María y Carlos compraron el antiguo apartamento en el corazón de Madrid, pensaron que habían encontrado el hogar perfecto. Lo que no sabían era que el espejo antiguo en la pared del dormitorio había estado esperando durante décadas a sus próximas víctimas. Esta es la historia de cómo un simple reflejo puede convertirse en tu peor pesadilla. La compra. ¿Estás segura de esto, María? Preguntó Carlos mientras firmaban los últimos documentos en la oficina del notario. El precio es demasiado bajo para estar en el centro de Madrid. María sonrió, apretando la mano de su prometido. Exactamente por eso debemos aprovecharlo. El agente inmobiliario dijo que el dueño anterior necesitaba vender rápidamente. Una oportunidad así no aparece dos veces. El notario, un hombre mayor de pelo gris llamado don Fernando, levantó la vista de los papeles. Sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, mostraban algo que María no pudo identificar al principio. ¿Preocupación? ¿Advertencia? Disculpen la intromisión, dijo don Fernando con voz cuidadosa, pero debo preguntarles. ¿Conocen la historia completa de ese apartamento? Carlos y María intercambiaron miradas confundidas. Sabemos que perteneció a una familia durante más de 50 años, respondió Carlos. ¿Hay algo más que debamos saber? Don Fernando dudó un momento antes de continuar. Ese apartamento ha cambiado de dueño 6 veces en los últimos 10 años. Ningún inquilino ha permanecido más de 3 meses. Probablemente por el mal estado de las instalaciones, interrumpió María. Por eso el precio es tan bueno. Estamos preparados para hacer renovaciones. No es por las instalaciones, insistió el notario, su voz ahora más seria. Es por el espejo. Ese maldito espejo en el dormitorio principal. María soltó una risa nerviosa. Don Fernando, con todo respeto, no creemos en supersticiones. Somos personas modernas. Un espejo es solo vidrio y metal. El anciano notario cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. Muy bien. Pero les daré un consejo, aunque sé que probablemente no lo seguirán, quiten ese espejo de la pared el mismo día que se muden. No lo miren directamente después de medianoche. Y por el amor de Dios, no intenten comunicarse con lo que vean en él. Carlos rió, tratando de aliviar la tensión. Suena como el inicio de una película de terror barata, don Fernando. Ojalá lo fuera, murmuró el notario mientras les entregaba las llaves. Solo lo fuera. La mudanza. El apartamento en la calle del Pez, número 23, tercer piso, era exactamente como lo recordaban de las visitas anteriores, espacioso, con techos altos, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, y paredes gruesas que hablaban de una construcción sólida de principios del siglo XX. Los suelos de madera crujían ligeramente bajo sus pies, dándole al lugar un encanto vintage que María encontraba irresistible. «Mira estos techos», exclamó María, señalando las molduras ornamentadas. «No hacen edificios así en Imor». El apartamento tenía 3 habitaciones, un salón amplio, una cocina que necesitaba actualización y un baño que definitivamente requería renovación completa. Pero era el dormitorio principal el que había cautivado a María desde la primera vez que lo vio. La habitación era grande, con un balcón pequeño que daba a una calle tranquila llena de cafeterías y tiendas vintage. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido que se había desvanecido con el tiempo, y el suelo de madera oscura estaba desgastado pero conservaba su belleza original. Pero lo que dominaba la habitación era el espejo. Colgaba en la pared opuesta a la ventana un espejo enorme con un marco elaborado tallado en madera oscura. El marco presentaba figuras extrañas, rostros angustiados, manos que se extendían hacia afuera y símbolos que ninguno de los dos reconocía. El vidrio tenía un tinte ligeramente verdoso, como si hubiera sido fabricado hace mucho tiempo con técnicas antiguas. «Es magnífico», suspiró María, acercándose al espejo. «Debe tener más de 100 años. El marco solo vale una fortuna».
Carlos se paró junto a ella, observando su reflejo conjunto en el vidrio antiguo. Algo en la forma en que el espejo distorsionaba ligeramente sus imágenes lo hacía sentir incómodo, aunque no podía explicar exactamente por qué. Deberíamos quitarlo, sugirió. Es demasiado pesado y antiguo. Podríamos venderlo y usar el dinero para las renovaciones. ¿Estás loco? María tocó el marco con reverencia. Este espejo es parte de la historia del apartamento. Le da carácter. Además, ¿no te das cuenta de lo raro que se vería esta pared vacía? Carlos no estaba convencido, pero conocía esa mirada en los ojos de María. Había tomado una decisión y cambiar su opinión sería tan difícil como mover el espejo mismo. Durante los siguientes días, María y Carlos se dedicaron a limpiar y organizar el apartamento. Los muebles que habían traído de su antiguo piso más pequeño parecían perdidos en el espacio amplio, pero María ya estaba planificando compras futuras para llenar los espacios vacíos. Fue durante la limpieza cuando María encontró algo extraño. Detrás del espejo, entre el marco y la pared, había un pequeño cuaderno envuelto en un paño viejo. El cuaderno era delgado, con páginas amarillentas y manchadas por el tiempo. Carlos, ven a ver esto, llamó María desde el dormitorio. Cuando Carlos entró, encontró a María sentada en el suelo con el cuaderno abierto en su regazo. Su rostro había perdido color. ¿Qué es eso?, preguntó, arrodillándose junto a ella. Un diario. De alguien que vivió aquí antes. María señaló una entrada fechada en 1973. Lee esto. Carlos tomó el cuaderno y comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1973. Hoy cumple 2 semanas desde que nos mudamos. Teresa dice que estoy paranoico, pero juro que el espejo del dormitorio me muestra cosas que no están ahí. Anoche vi una figura de pie detrás de mí mientras me cepillaba los dientes. Cuando me di vuelta, no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca. Probablemente un borracho imaginativo, dijo Carlos, intentando sonar despreocupado, pero su voz tembló ligeramente. Sigue leyendo, insistió María. 22 de marzo de 1973. Teresa lo vio también. Esta mañana gritó desde el dormitorio. Dice que vio a una mujer en el espejo, una mujer con un vestido blanco manchado de sangre. La mujer estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era la sonrisa de alguien que ha perdido completamente la cordura. Intenté convencer a Teresa de que fue una pesadilla, pero ella insiste en que estaba completamente despierta. 30 de marzo de 1973. No puedo más. El espejo nos muestra horrores cada noche. Figuras que se acercan cada vez más. Susurros que parecen venir del otro lado del vidrio. Teresa ha dejado de dormir en el dormitorio. Yo tampoco puedo soportarlo más. Intenté romper el espejo con un martillo, pero el vidrio no se agrietó. Ni siquiera un rasguño. Es como si el espejo se protegiera a sí mismo. 5 de abril de 1973. Esta será mi última entrada. Hemos decidido irnos. No importa el dinero que perdamos, no vale la pena nuestra salud mental. Pero antes de irnos, dejo esta advertencia para quien encuentre este diario: el espejo es una puerta. No la abran. No miren más allá del reflejo. Y por todo lo sagrado, no respondan si algo les habla desde el otro lado. El diario terminaba ahí. Las páginas restantes estaban en blanco. María cerró el cuaderno lentamente. Carlos, creo que deberíamos reconsiderar lo del espejo. Pero antes de que Carlos pudiera responder, escucharon un sonido. Un crujido suave pero inconfundible que venía del dormitorio principal, donde colgaba el espejo. Se miraron el uno al otro, sus rostros pálidos bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Solo es la madera vieja asentándose, dijo Carlos, pero ninguno de los dos se movió hacia el dormitorio. La primera noche.
Esa noche, María y Carlos decidieron dormir en una de las habitaciones de invitados. Era más pequeña, sin el encanto del dormitorio principal, pero ninguno de los dos quería admitir que el diario los había asustado. «Es solo por esta noche», dijo María mientras preparaban la cama. «Mañana a primera hora llamaremos a alguien para que quite el espejo». «Exactamente», asintió Carlos. «Y luego nos reiremos de todo esto». Pero no se rieron. Porque alrededor de las 3 de la madrugada, ambos se despertaron al mismo tiempo por el mismo sonido. Alguien caminaba por el pasillo. Los pasos eran lentos, deliberados, y venían desde el dormitorio principal. Se detuvieron justo frente a la puerta cerrada de la habitación donde dormían. ¿Lo oyes?, susurró María, agarrando el brazo de Carlos con tanta fuerza que le dolía. «Sí», respondió él, su voz apenas audible. «No te muevas». Permanecieron inmóviles en la oscuridad, escuchando. Los pasos no continuaron. En su lugar, escucharon algo peor, una voz. Era suave, casi musical, pero con un matiz que hacía que la piel se erizara. «Sé que están despiertos», dijo la voz desde el otro lado de la puerta. «Los he estado esperando durante tanto tiempo. ¿Por qué no vienen a verme?». Carlos se levantó de la cama, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Con manos temblorosas, encendió la luz de la habitación. La voz se rió, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. «La luz no me molesta», continuó la voz. «Nada en este mundo puede mantenerme alejada una vez que he sido invitada». «No te invitamos», gritó María. «Vete». «Oh, pero sí lo hicieron», respondió la voz con diversión. «Lo hicieron el momento en que miraron el espejo. El momento en que sus reflejos tocaron el vidrio. Ya están atados a mí ahora». Carlos tomó su teléfono móvil de la mesita de noche. «Voy a llamar a la policía». «¿Y qué les dirás?», se burló la voz. «¿Que hay una voz en tu apartamento? ¿Que un espejo te está hablando? Te llevarán al psiquiátrico». Tenía razón, y lo sabían. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alejándose por el pasillo, de regreso hacia el dormitorio principal. Y entonces, silencio. María y Carlos permanecieron despiertos el resto de la noche, sentados en la cama con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. La investigación. A la mañana siguiente, con los ojos rojos por la falta de sueño pero determinados a resolver el misterio, María y Carlos decidieron investigar la historia del apartamento y del espejo. «Necesitamos hablar con el dueño anterior», dijo María mientras tomaban café en la cocina. «Quiero saber por qué vendió tan rápido». Carlos asintió. «Y deberíamos buscar información sobre los otros inquilinos que mencionó don Fernando. 6 cambios de dueño en 10 años no es normal». Pasaron el día en bibliotecas y oficinas de registro, rastreando la historia del edificio. Lo que descubrieron fue más inquietante de lo que esperaban. El apartamento había sido construido en 1890 por un rico comerciante llamado Sebastián Montoya. Sebastián vivía allí con su esposa, Isabella, y su hija, Catalina. Por todos los registros, parecían una familia normal y feliz de la alta sociedad madrileña de finales del siglo XIX. Pero en 1895, todo cambió. En el archivo del Periódico Histórico de Madrid, encontraron un artículo amarillento. «Tragedia en la calle del Pez, mujer acusada de asesinato brutal». El 15 de octubre de 1895, la señora Isabella de Montoya fue encontrada de pie frente al espejo de su dormitorio, cubierta de sangre. A sus pies yacían los cuerpos sin vida de su esposo Sebastián y su hija Catalina, ambos con múltiples heridas de cuchillo. Cuando la policía intentó detenerla, Isabella solo podía repetir: «El espejo me lo ordenó. El espejo me mostró lo que debía hacer». La señora Montoya fue declarada demente y encerrada en el manicomio provincial, donde murió 6 meses después. Según los guardias,
Pasó cada día de su confinamiento hablando con su reflejo en las ventanas, riendo y llorando alternativamente, siempre insistiendo en que ella le había prometido la libertad si obedecía. Dios mío, susurró María, leyendo el artículo. ¿Crees que el espejo del que hablan es el mismo? Carlos continuó leyendo otros registros. Mira esto. El apartamento estuvo vacío durante 20 años después del incidente. Luego fue vendido en 1915 a una familia alemana. Ellos solo duraron 3 años antes de mudarse repentinamente de regreso a Alemania. Y aquí hay más. Los registros contaban una historia consistente. Cada familia que vivía en el apartamento experimentaba eventos extraños, particularmente relacionados con el espejo del dormitorio principal. Algunos se fueron rápidamente. Otros no tuvieron tanta suerte. En 1934, un hombre llamado Jorge Ruiz fue encontrado ahorcado en el dormitorio. Su esposa declaró a la policía que su marido había empezado a hablar con el espejo 2 semanas antes, manteniendo conversaciones largas con su propio reflejo que, según ella, a veces respondía con una voz que no era la de su marido. En 1956, una mujer llamada Amparo García intentó destruir el espejo con un hacha después de ver a su hijo de 5 años desaparecer momentáneamente en el reflejo. Nunca logró romper el vidrio, pero sufrió un colapso nervioso y pasó el resto de su vida en una institución mental, dibujando obsesivamente el mismo símbolo, un espejo con ojos en lugar de reflejos. Esto es demasiado, dijo María, apartando los papeles. Necesitamos deshacernos de ese espejo ahora mismo. Estoy de acuerdo, respondió Carlos. Pero primero, necesitamos entender algo. Si el espejo no se puede romper, ¿cómo nos deshacemos de él? El encuentro con Padre Miguel. Esa tarde, siguiendo una recomendación del archivista de la biblioteca, María y Carlos visitaron la iglesia de San Antón en el centro de Madrid. Les habían dicho que el Padre Miguel, un sacerdote mayor que había servido en Madrid durante más de 40 años, sabía sobre asuntos inusuales en la ciudad. El Padre Miguel los recibió en una pequeña oficina detrás de la sacristía. Era un hombre de unos 70 años, con cabello blanco y ojos que habían visto mucho más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Así que han venido por el espejo de la calle del Pez, dijo antes de que pudieran explicar completamente su situación. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que los nuevos inquilinos vinieran a verme. ¿Conoce el espejo?, preguntó María, sorprendida. El Padre Miguel asintió gravemente. Lo he conocido durante toda mi vida. Mi propio tío abuelo fue uno de los que intentó destruirlo en los años 30. Fracasó, como han fracasado todos los demás. ¿Por qué?, preguntó Carlos. ¿Qué es ese espejo exactamente? El sacerdote se levantó y caminó hacia una estantería llena de libros viejos. Sacó un volumen particularmente antiguo y polvoriento. Lo que les voy a contar sonará a locura, pero créanme, cada palabra es verdad. Abrió el libro en una página marcada. En 1890, Sebastián Montoya viajó a África como parte de una expedición comercial. Allí, en un mercado en Marruecos, un vendedor le ofreció un espejo. No un espejo cualquiera, sino un objeto que, según la leyenda, había sido creado por un brujo en el siglo XVI como una trampa para almas. El Padre Miguel continuó, el brujo era un hombre obsesionado con la vida eterna. Creía que si podía atrapar suficientes almas en un objeto, podría absorber su energía vital y vivir para siempre. Creó el espejo usando técnicas prohibidas, combinando metales malditos y vidrio fabricado con las cenizas de los muertos. Pero el plan fracasó. En lugar de darle vida eterna, el espejo se convirtió en un portal a algo oscuro. ¿Un portal a dónde?, preguntó María, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. A un lugar entre mundos. Un espacio donde las almas atrapadas esperan, hambrientas de vida, desesperadas por volver a sentir lo que es existir. Y la criatura que gobierna ese lugar, la que habla a través del espejo,
es el espíritu del brujo mismo, transformado en algo que ya no es humano. Carlos se frotó la cara con las manos. Esto es imposible. No puede ser real. ¿De verdad? El padre Miguel lo miró con compasión. Entonces, ¿cómo explicas lo que han visto y oído? Ninguno de los dos pudo responder. El espejo funciona de una manera específica, continuó el sacerdote. Primero, te observa. Estudia tus miedos, tus debilidades, tus deseos más profundos. Luego, comienza a mostrarte cosas, visiones que están diseñadas para atraerte más cerca, para hacer que interactúes con él. Y una vez que has interactuado, una vez que has respondido a lo que ves o escuchas, el espejo crea un vínculo contigo. ¿Y entonces qué pasa? Preguntó María, su voz temblorosa. Entonces, lentamente, comienza a llevarte. No físicamente, al menos no al principio. Primero, toma pequeños pedazos de ti, tu energía, tu alegría, tu cordura. Cada día que pasa, te debilitas mientras el espejo se fortalece. Y eventualmente, cuando estás lo suficientemente débil, te ofrece un trato, entra voluntariamente al espejo, únete a las almas atrapadas allí, y tus seres queridos estarán a salvo. O resiste, y el espejo hará que te destruyas a ti mismo y a todos los que amas. Isabella Montoya, susurró Carlos. Ella eligió la segunda opción. Exactamente. El espejo le mostró visiones terribles de lo que les pasaría a su familia si no obedecía. La torturó psicológicamente hasta que su mente se rompió. Y cuando finalmente actuó, el espejo la abandonó, dejándola cargar con la culpa de sus acciones. María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo lo detenemos? Tiene que haber una manera. El padre Miguel cerró el libro con un suspiro. Hay una manera, pero es peligrosa. Muy peligrosa. El espejo debe ser devuelto a su lugar de origen, el taller del brujo en Marruecos, y destruido allí usando rituales específicos. Pero llegar allí con el espejo, mantenerlo contenido durante el viaje. Ha matado a todos los que lo han intentado. Entonces estamos condenados, dijo Carlos con desesperación. No necesariamente. El padre Miguel sacó un pequeño frasco de su escritorio. Esto es agua bendita, pero no cualquier agua bendita. Ha sido bendecida por 7 generaciones de sacerdotes, cada uno añadiendo oraciones específicas contra las fuerzas oscuras. Si rocían esto sobre el espejo mientras recitan la oración de San Miguel Arcángel, puede debilitar temporalmente el vínculo que el espejo está formando con ustedes. Les dará tiempo. ¿Tiempo para qué? Preguntó María. Tiempo para decidir. Tiempo para prepararse. Y tiempo para encontrar el coraje de hacer lo que deben hacer. La noche decisiva. María y Carlos regresaron al apartamento al caer la noche, el frasco de agua bendita guardado cuidadosamente en el bolso de María. Habían pasado el día evitando el dormitorio principal, pero sabían que no podían huir para siempre. Hagámoslo ahora, dijo Carlos, tomando la mano de María. Antes de que perdamos el valor. Juntos, caminaron por el pasillo hacia el dormitorio principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque Carlos estaba seguro de haberla cerrado esa mañana. Una luz extraña, verdosa y pulsante, emanaba desde dentro. ¿Lista?, preguntó Carlos. María asintió, aunque su mano temblaba mientras sostenía el frasco de agua bendita. Empujaron la puerta completamente abierta. El espejo brillaba con una luz antinatural. Y por primera vez, pudieron ver claramente lo que había al otro lado del vidrio. No era su habitación lo que se reflejaba. Era otro lugar, oscuro y neblinoso, donde figuras sombrías se movían en la distancia. Y de pie frente al espejo, del otro lado del vidrio, había una mujer. Era hermosa de una manera terrible. Su piel era pálida como la luna, sus ojos completamente negros sin blanco visible. Llevaba un vestido que parecía estar hecho de sombras en movimiento.
Y cuando sonrió, revelando dientes demasiado afilados, María supo instintivamente que esto era lo que había hablado con ellos la noche anterior. Bienvenidos, dijo la mujer, su voz resonando de una manera que no debería ser posible desde el otro lado del vidrio. Finalmente deciden visitarme apropiadamente. No queremos nada contigo, dijo Carlos, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Solo queremos que nos dejes en paz. La mujer rió, y el sonido hizo que el vidrio vibrara. Oh, querido Carlos. Es demasiado tarde para eso. Ya han mirado demasiado profundamente. Ya han escuchado mi voz. El vínculo está formado. Tenemos agua bendita, dijo María, sacando el frasco. El padre Miguel dijo que esto te debilitaría. La sonrisa de la mujer se amplió. ¿El viejo Miguel? Ah, sí, él ha estado tratando de detenerme durante décadas. Pobre tonto. No entiende que yo soy más antigua que su Dios, más poderosa que sus oraciones. Entonces no te importará si la uso, dijo María, destapando el frasco. Por primera vez, la expresión de la mujer cambió. Una sombra de preocupación cruzó su rostro perfecto. No te atrevas, Ciseo. Si haces eso, habrá consecuencias. Para ti. Para Carlos. Para todos los que amas. Pero María ya estaba recitando la oración que el padre Miguel les había enseñado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Detente. Gritó la mujer, y su voz fue tan fuerte que hizo que las ventanas se sacudieran. María roció el agua bendita sobre el espejo. Por un momento, nada pasó. Entonces, el vidrio comenzó a humear como si el agua fuera ácido. La mujer en el reflejo gritó, un sonido que parecía venir de millones de voces al mismo tiempo. Las figuras sombrías detrás de ella se volvieron más claras, hombres, mujeres, niños, todos con expresiones de tormento eterno. Y María reconoció algunos de ellos de las fotos que había visto en los archivos: Isabella Montoya, Jorge Ruiz, Amparo García, y docenas más. Por favor. Gritaron las almas atrapadas. Libéranos. La mujer oscura luchó contra el efecto del agua bendita, su forma volviéndose más borrosa y menos sólida. Esto no termina aquí, Ciseo. Pueden debilitarme, pero no pueden destruirme. Esperaré. Siempre esperaré. Y eventualmente, bajarán la guardia. Eventualmente, volverán a mirar. Y cuando lo hagan, los tendré. Con un último grito de frustración, la mujer y las almas atormentadas se desvanecieron. El espejo dejó de brillar, volviéndose simplemente un espejo ordinario una vez más. Pero María y Carlos sabían que era solo temporal. La decisión. Esa noche, María y Carlos se sentaron en la sala, discutiendo sus opciones. Podríamos mudarnos, sugirió Carlos. Simplemente irnos y dejar el espejo aquí. Y condenar a la próxima persona que se mude, respondió María. ¿Podrías vivir con eso? Carlos suspiró. No. No podría. Entonces solo hay una opción, dijo María, su voz tranquila pero firme. Tenemos que hacer lo que el padre Miguel sugirió. Tenemos que llevarlo de vuelta a Marruecos. María, eso es una locura. No tenemos dinero para un viaje así. No sabemos exactamente dónde está el taller original. Y el padre Miguel dijo que todos los que lo han intentado han muerto. Lo sé. María tomó las manos de Carlos. Pero también sé que si no hacemos esto, ese espejo seguirá cobrando víctimas. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir? ¿Cuántas almas más tienen que quedar atrapadas? Carlos la miró por un largo momento. Esta era la mujer que amaba, la mujer con la que planeaba casarse, la mujer que siempre elegía hacer lo correcto sin importar el costo personal. Está bien, dijo finalmente. Lo haremos. Pero lo haremos bien.
Investigaremos, nos prepararemos y encontraremos la manera de destruir ese maldito espejo de una vez por todas. Los preparativos. Durante las siguientes semanas, María y Carlos se convirtieron en expertos en demonología, historia oculta y rituales de destierro. El padre Miguel se convirtió en su mentor, proporcionándoles textos antiguos y contactos con otros sacerdotes y estudiosos de lo sobrenatural en toda Europa y África. Descubrieron que el taller del brujo original estaba ubicado en las montañas del Rif en Marruecos, en un pueblo llamado Chefchaouen. El taller había sido sellado siglos atrás, pero los registros indicaban que las herramientas y símbolos necesarios para destruir los objetos malditos del brujo todavía estaban allí. Es un viaje de 3 días desde Madrid, explicó el padre Miguel, trazando la ruta en un mapa. Primero a Tánger en ferry, luego por tierra hasta Chefchaouen. Pero el viaje no será lo más difícil. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. El espejo no querrá ser destruido. Hará todo lo posible por deteneros. Creará ilusiones, manipulará vuestras mentes, intentará hacer que os volváis el uno contra el otro. Y lo más peligroso, intentará poseer a uno de vosotros. María sintió un escalofrío. ¿Cómo nos protegemos de eso? El padre Miguel les entregó 2 medallas de plata. Estas son medallas de San Benito, bendecidas con los rituales más poderosos de protección que conoce la Iglesia. Usadlas siempre. Y recordad, sin importar lo que veáis, sin importar lo que escuchéis, no dejéis que el espejo os separe. Vuestra fuerza está en permanecer juntos. También les dio instrucciones detalladas para el ritual de destrucción, símbolos que debían dibujar, palabras que debían recitar, y el momento exacto en que debían romper el espejo. Tenía que ser durante un eclipse lunar, y afortunadamente, uno estaba programado para dentro de 3 semanas. Es como si el destino quisiera que esto sucediera, murmuró María. O el espejo ha estado manipulando eventos para llevarnos exactamente a donde quiere, respondió Carlos sombríamente. El viaje comienza. El día de la partida llegó demasiado pronto. María y Carlos habían comprado un baúl especial de madera reforzada para transportar el espejo. Habían tallado símbolos de protección en cada superficie interior y lo habían forrado con sal bendita y hierro. Bajar el espejo de la pared fue más difícil de lo esperado. Aunque habían rociado agua bendita sobre él varias veces y habían recitado oraciones de destierro, el espejo parecía resistirse físicamente. Era como si pesara 100 veces más de lo que debería, y cuando finalmente lograron desprenderlo de la pared, ambos juraron que escucharon un grito lejano de rabia. Colocaron el espejo con el vidrio hacia abajo en el baúl y lo sellaron con candados y cadenas. No mires atrás, dijo Carlos mientras cerraban la puerta del apartamento por última vez. Pase lo que pase, no mires atrás. El viaje a Algeciras, donde tomarían el ferry a Tánger, fue tenso pero sin incidentes. Sin embargo, en el ferry, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. ¿María?, llamó Carlos, buscándola en la cubierta del barco. ¿Dónde estás? La encontró de pie junto a la barandilla, mirando fijamente al baúl que habían asegurado cerca de ellos. María, ¿qué pasa? Ella se volvió hacia él, y por un momento, Carlos no reconoció la expresión en su rostro. Sus ojos parecían más oscuros, su sonrisa más amplia de lo que debería ser. Carlos, dijo con una voz que sonaba casi, pero no del todo, como la suya. ¿No crees que deberíamos abrir el baúl? Solo para asegurarnos de que el espejo está bien. Carlos dio un paso atrás. No eres María. La sonrisa se amplió. Por supuesto que soy María. ¿Quién más sería? Estás siendo paranoico, cariño. María nunca me llama cariño. Carlos agarró la medalla de San Benito alrededor de su cuello. Sal de ella. Ahora. La cosa que usaba el rostro de María siseó, y por un segundo, Carlos vio a la mujer oscura del espejo superpuesta sobre su prometida. Entonces María parpadeó, su expresión volviendo a la normalidad. ¿Carlos?
¿Qué pasó? Estaba mirando el mar y entonces. Entonces no recuerdo. Carlos la abrazó fuertemente. El espejo intentó poseerte. Pero está bien. Las medallas funcionaron. María tocó la medalla alrededor de su propio cuello. Tenemos que tener más cuidado. Si puede hacer eso en un ferry lleno de gente, ¿qué más podrá hacer cuando estemos solos en las montañas? No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. En tierra marroquí, Tánger los recibió con calor y ruido. La ciudad era un caos vibrante de colores, olores y sonidos que contrastaba dramáticamente con el Madrid ordenado que habían dejado atrás. Alquilaron un coche robusto para el viaje por tierra a Chefchaouen, conscientes de que las carreteras de montaña serían desafiantes. El conductor del coche de alquiler, un anciano marroquí llamado Hassan, miró el baúl con desconfianza. ¿Qué llevan ahí?, preguntó en español con acento fuerte. Solo pertenencias personales, respondió María evasivamente. Hassan negó con la cabeza. Sean cuales sean esas pertenencias personales, traen mal con ustedes. Puedo sentirlo. He vivido en esta tierra durante 70 años y conozco la diferencia entre el equipaje normal y algo maldito. ¿Qué sabes sobre objetos malditos?, preguntó Carlos, intrigado. El anciano se encogió de hombros. Suficiente para mantenerme alejado de ellos. Mi consejo, dejen esa cosa aquí y regresen a casa. Nada bueno viene de traer oscuridad antigua a lugares antiguos. Pero no podían seguir su consejo, por supuesto. Habían llegado demasiado lejos. El viaje a Chefchaouen debería haber tomado 4 horas. Les tomó 8. Primero, el coche se averió misteriosamente 3 veces, aunque los mecánicos no pudieron encontrar nada malo. Luego, se perdieron repetidamente, aunque tenían GPS y mapas detallados. Era como si las carreteras mismas estuvieran cambiando para confundirlos. Y durante todo el viaje, escucharon susurros. Venían del baúl, suaves pero persistentes, hablando en múltiples idiomas, español, árabe, francés, e idiomas que ninguno de ellos reconocía. No escuches, se recordaban mutuamente. Es solo el espejo intentando manipularnos. Pero era difícil ignorar las voces, especialmente cuando comenzaron a decir cosas específicas. Carlos, María te está engañando. Ella quiere el poder del espejo para sí misma. María, Carlos planea dejarte aquí. Quiere huir solo. Ambos vais a morir aquí. Vuestros cuerpos nunca serán encontrados.